Mobiliarios. Jessica, ¿y qué es esta discusión en el Congreso de la ley de alquileres? Bueno, se conoció que está convocada la reunión para el próximo miércoles. Es una sesión en la cual ya sabemos que el kirchnerismo no va a dar quórum, es decir, este número de 129 para arrancar no lo van a aportar. Hay dos dictámenes, un dictamen de mayoría, que es justamente del bloque kirchnerista, que básicamente propone dejar la ley como está. Hay algunos cambios de incentivos fiscales, pero plantea estas cuestiones como los 3 años de plazo del contrato y la actualización anual, que es lo que básicamente está siendo cuestionado. Ese es el dictamen de mayoría. Dejar la ley como está es dejar 400 ofertas en la ciudad, es una locura. Sí, 300 el mes que viene. Y por eso es un delirio. Y después hay otro dictamen que es de la oposición, básicamente de Juntos por el Cambio, que propone otro tipo de contrato de menos plazo, son 2 años y con una actualización, dependiendo del caso, en general es trimestral, con otros índices. Ahora, para que la oposición tenga el número para sesionar, tiene que conseguir Juntos por el Cambio, que es quien está llevando, digamos, sobre todo adelante la discusión, que otros bloques, porque no le dan los números, se presenten ese día. ¿Qué otros bloques hay? Bueno, hay bloques provinciales, del peronismo federal, la izquierda, está también la Libertad Avanza, y acá es donde se complica la discusión, porque hay un punto a favor que es, bueno, por lo menos se convocó la sesión, que esto no había ocurrido en los últimos meses, porque no había posibilidad de negociar nada, vino la feria, vino la campaña, vino la elección. Bien. Hay una sesión convocada ahora. Ahora, por ejemplo, hay algunos que dicen, no podemos derogar lisa y llanamente la ley. No vamos a apoyar eso. Por ejemplo, Milei ha anticipado que esa es su posición. Quiere derogar, no quiere modificar lo que ya existe. Y por otro lado hay sectores como el radicalismo, un sector del PRO, del peronismo provincial, de Córdoba, por ejemplo, que lo que dicen es, no, hay que modificar esta ley y poner otras reglas como las que les contaba recién. ¿Qué están haciendo ahora? Están tratando de negociar, porque sería un papelón que, convocada la sesión, se caiga o porque no tienen el número o porque no llegan a un acuerdo para aprobar un texto. La derogación de la ley igual le requeriría una mayoría que no la ves muy difícil de conseguir. No, para derogarla necesita una mayoría especial. Para derogar la ley, no. Para cualquier cambio de la ley necesitan una mayoría simple. El punto acá de apertura es la sesión y el kirchnerismo, que tiene un bloque amplio, va a intentar imponer su propio proyecto que no cambia nada. Entonces, lo que necesita la oposición es asegurarse un número lo suficientemente importante como para aprobar su propia iniciativa, que insisto, todo esto se está... Claro. Sí, todo esto se está negociando y a esta hora no hay acuerdo. Yo no sé si se acuerdan que hará 2 meses hablamos con Mario Negri, que él habló de este tema y dijo, recién en agosto puede llegar a haber una sesión. Bueno, esta es la sesión y él decía, juntamos el apoyo, somos 13 bloques los que estamos pidiendo la sesión, lo que estamos pidiendo los cambios, pero de ahí a que nos pongamos de acuerdo y que se modifique o que se derogue o que pase algo con la ley, la verdad es que no está tan claro que eso vaya a ocurrir. ¿La sesión está? Sí, la sesión está. Acá tiene una prueba importante la oposición para ver si se pone de acuerdo y de alguna manera empieza a tener una gimnasia, que es la gimnasia que vamos a ver probablemente a partir de diciembre, cuando cambie la composición del Congreso de la Nación y tengan que ponerse a negociar de una manera que deje a quizás los bloques de Juntos por el Cambio, de la Libertad Avanza y los provinciales a buscar otro tipo de negociación, de conversación y de alianzas, donde se empieza a ver, por ejemplo, que los radicales son refractarios a Milei, bueno, ni hablar la izquierda, yo creo que la izquierda va a terminar no apoyando nada la semana que viene, y bueno, y el PRO en un lugar de acuerdo como para tratar de avanzar por lo menos en algunas medidas. Ahora, lo desolador es, si esta modificación, que después pasa por el Senado, llega en un momento en el que no va a tener impacto. Digamos, porque pasaron 3 años desde la sanción de la ley y ahora que está la posibilidad de hacer un tipo de cambio, bueno, con la devaluación, con el contexto económico que hay, con cada vez menos ofertas de alquileres, como nos comentaba antes García Malbrán, bueno,
va a pasar, la verdad, sin pena ni gloria, este acuerdo político, insisto, si es que se da el miércoles que viene. Así que veremos qué es lo que pasa. Todavía es un interrogante. Yo la verdad no me jugaría porque van a lograr aprobar este proyecto de ley porque no hay acuerdo. Yo me imagino en este momento gente que está escuchando la radio y que necesita alquilar. Y que no tiene dónde. ¿Qué se tiene que ir a la casa de los viejos, digamos? Sí. Pues no va a haber, suponiendo que tenga padres y que los padres tengan casa, tengan lugar. Estamos diciéndole a la gente, no hay solución con esto. Te pregunto, Jessy. Y no, me quedé pensando además con el tema de la derogación que decía Ceci. El tema ahí es que si se aprueba, hay dos, porque no es para hacerme la técnica que digo que hay dos dictámenes. Si al recinto van con algo que no tiene dictamen, ahí necesitan una mayoría especial porque no pasó por comisión. Okay, por eso porque a lo mí que me decían digo, eso, que para derogar la ley necesitaban una mayoría especial. Sí, pero no porque sea necesario, sino porque no hay dictamen. Por la derogación. Claro, claro. Entonces, lo que uno ve es que, digamos, si modifican la ley, está bien, es mejor, se cambia este sistema, pero mucho no va a cambiar. Y tiene que pasar por el Senado. Y el Senado... Sí, falta un montón, claro. Tuvo una sesión en lo que va del año, una sesión para proyectos y una sesión informativa, 1 o 2, que son las que fue el jefe de gabinete, y no sesionó nunca más. Y la verdad es que Cristina Kirchner está en Buenos Aires, pero también, ¿qué pasa en el Senado? La oposición no quiere sesionar porque si sesionan, se toman estado parlamentario pliegos que mandó el Ejecutivo sobre jueces, que la oposición no quiere. Votar o no. No, está bien, pierden. pero sesionan y toman y tienen ingresos esos pliegos. Entonces, está todo tan trabado y en una trampa que nadie quiere ceder, y que la verdad es que esto que pareciera ser, bueno, van a tratar la ley de alquileres, y no, falta un montón. No hay ni acuerdo en diputados, y después en el Senado, por supuesto, es un laberinto que no sabemos qué va a pasar. El periodismo se pregunta después por qué la gente vota a Milei. Claro. Porque no nos van a solucionar los problemas. Explícale el estado presente. No, pero yo no estoy diciendo que va a solucionar nada. No. Lo que estoy diciendo es que la clase política es esto que está describiendo Jessica. Sí. Pero ojo, también, Jorge, hay una trampa. Milei es parte del Congreso desde hace 2 años, Digo, tampoco que nos vendan. No, yo quiero plantear esto. Comparto lo que dice Jorge. La gente, a grosso modo, se va a la opción del tipo que dice hay que limpiar a todos los que están porque no te solucionan los problemas. Es real que los que están no nos solucionan los problemas e incluso nos generan nuevos problemas. Porque la ley de alquileres nos la generaron como problema. No existía. Fue algo que la política nos hizo y que la política no solucionó. Ahora bien, Milei estuvo en el Congreso los últimos 2 años. 2 bancas. Y si le hubiera interesado, sí, Marina, 2 bancas, pero si a él le hubiera interesado ayudar a solucionar, por ejemplo, este problema, lo podría haber tomado como una bandera. Y no lo hizo tampoco, digamos. No, pero todo. no estamos defendiendo la posición de Milei. Ya sé que no, pero por eso decía, estoy de acuerdo en que la gente va a Milei porque la política tradicional no le soluciona. Ahora bien, Milei desde hace 2 años es la política tradicional también. Y no ha propiciado soluciones para nada de lo que estamos hablando. Acá quiero... A ver, Jessica. Sí, quiero marcar un punto porque me parece que está bien lo que dice Rolo. ¿En qué sentido? El trabajo legislativo de Milei es bastante cuestionable. Por ejemplo, él no participa, muchas veces dice yo no negocio con la casta, entonces hay una aprobación general de un proyecto y él se retira. Por Milei existe la tasa aeroportuaria, por ejemplo. Después ha rechazado proyectos que le han generado mucho ruido, por ejemplo, la determinación de un día de duelo nacional por el atentado, no me acuerdo si era la AMIA o la Embajada de Israel. A la AMIA. Y después él ha mandado una carta, por el revuelo que esto generó, ha mandado una carta para poder dar vuelta a su voto, cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Su trabajo parlamentario, la verdad es que muchas veces ha terminado beneficiando al oficialismo en algunas acciones por su ausencia, y no ha sido un gran generador de proyectos, de discusiones, más allá de sus posturas y de sus propios discursos. Ha tenido polémicas, por ejemplo, Victoria Villarroel por el uso de los pasajes en el Congreso de la Nación, que era una de las que más viajaba. Es decir, ha habido una línea de comportamiento que uno puede cuestionar, que quizá no es lo que figura en la primera plana, pero que si estuviera en el centro de atención,
bueno, quizás haría rever un poco la posición de que es tan diferente en algunas cuestiones. Yo sé que esto que estamos diciendo quizás lo sabe el 1% del que lo vota, y sabiéndolo, pero sabiéndolo aún lo votaría. Lo que yo solo digo tiene es que el beneficio, o sea, claro, yo entiendo perfectamente que el que lo vota solamente en concepto de beneficio de la duda, no porque crea que le va a resolver algo. Pero es cierto que cuando vos ves a la política tradicional, a los que hablan todos los días prometiéndote que van a resolver eso, empantanado sin poder resolverlo, termina siendo reactivo. Esa es la historia. 11:32.